7:13 de la mañana, estamos en Altavoz, en Radio Vital y en Tribu Televisión y en Movistar también. Ya nos acompaña el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista. Muy buenos días, doctor Carrión, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Rumi y Aarón, siempre gracias por la invitación. Bienvenido a Altavoz. Le quiero recordar lo siguiente, que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ha señalado que las clases el día de hoy en todas las instituciones educativas, privadas como públicas, se desarrollan en la modalidad remota. Obviamente esto debido a la paralización, apagado de motores de los transportistas al día de hoy, y esto está generando obviamente preocupación debido al continuo asesinato de dirigentes, de transportistas, de hombres del timón. ¿Cuál es su reflexión como abogado, como penalista? Mira, yo creo que en tanto se trate de resguardar la libertad de expresión de las personas, graficado en la libertad de protesta, yo creo que está plenamente justificado, porque los índices de criminalidad en lo que en lo que porcentualmente hablando están vinculados principalmente a los transportistas es muy alto, y ese es el gran inconveniente. Ellos tienen que hacer sentir su voz de alguna manera ante la inoperancia del Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo quien a través de la Policía Nacional del Perú debería de controlar estos índices de criminalidad conjuntamente con la Fiscalía, y al no sentir que son escuchados y arrecia precisamente el problema ahora ya con el incremento de transportistas muertos, resulta lógico. Eso por un lado. Pero por otro lado también, Rumi, hay que decir de que se tiene que resguardar la tranquilidad y la paz de los demás ciudadanos. Efectivamente. No significa la libertad al tránsito. De tránsito, por ejemplo, no significa de que un pedido tan importante para todos pueda convertirse en una limitación para los demás ciudadanos, y sobre todo que deben de tratar de evitar causar disturbios, no es decir, daños a la propiedad pública o daños a la propiedad privada. Si eso se resguarda, Rumi, yo creo que es legítima la protesta que ya están implementando de alguna manera los transportistas en nuestro medio. En un comunicado, el Ministerio del Interior ha señalado que han intensificado las diligencias en torno al fallecimiento, en este caso el asesinato del conductor Daniel Cedeño Alfonso. Nosotros expresamos nuestras condolencias a su familia, a todo este sector de transportistas que sufren día a día, digamos, las extorsiones, el asesinato. Según el ministerio, cuentan ya con imágenes de cámaras de seguridad que han registrado a los presuntos responsables durante el ataque, las cuales permitirán la pronta identificación de los mismos. Además, ya hay dos detenidos, porque una de las personas, uno de los asesinos, fue transportado por un auto blanco. Entonces han identificado la placa, han identificado también al propietario del vehículo y al conductor, y han sido detenidos. Pero esto aún no es suficiente, doctor. No es suficiente, porque yo creo que más allá de las medidas loables, en este caso en específico de una identificación rápida, célere, al menos de algunas personas que habrían participado en estos hechos, lo que tiene que proyectar el Ejecutivo es una reducción progresiva de los índices de este tipo de criminalidad. ¿No? El Ejecutivo. El Congreso leyes, incluso hay cadena perpetua para extorsionadores. Mira, pero si no se aplican las normas. Tenemos cadena perpetua para la extorsión, para el sicariato, pero la pregunta es si es que esto ha causado un efecto inhibidor en aquellos potenciales delincuentes que cometen estos delitos. Y la respuesta es no. No, porque los índices de criminalidad, contrariamente a lo que se espera con la elevación de las sanciones, incluso hasta cadena perpetua, no se recibe o no se acepta, al menos por parte de los delincuentes, que simplemente van a inhibirse ante este tipo de medidas. Yo creo que aquí quienes tienen que trabajar de la mano, querramos o no, es el legislativo y el ejecutivo, pero el legislativo no necesariamente incrementando las penas, porque es muy efectista y ya todos sabemos, no producen los efectos que ellos esperan, sino más bien dando normas, por ejemplo, organizativas a la Policía Nacional, mejorando sus niveles de ordenamientos internos, optimizando los recursos, porque ellos tienen la posibilidad de cada fin de año o antes de fin de año, por ejemplo, dar un presupuesto idóneo para el trabajo policial. No todo debe reconducirse al ámbito penal, y eso ahora lo están demostrando. Tenemos un comunicado de Tuchiza, como sabemos, los chinos, la empresa de transportes urbanos Los Chinos, la empresa de transportes El Cóndor, apoyarán al paro convocado para el día de hoy, lunes 6 de octubre, respetando los acuerdos de los transportistas del Cono Norte, Cono Este y Cono Sur. Ello a causa y en solidaridad con su compañero transportista de la empresa Lipetza. Estamos hablando de Lipetza, y a la vez haciéndole llegar las condolencias
consecuencias para toda su familia, viendo el alarmante aumento de extorsión y sicariato contra todos los compañeros conductores y población peruana, por eso que están acatando. Los chinos, como sabe perfectamente, realizan un servicio de transporte en toda la vía de evitamiento, ¿no? Es larguísimo, digamos, el traslado, y un gran número de personas utilizan este servicio de transporte para ubicarse. En este caso está creciendo, digamos, la solidaridad de los transportistas respecto a estos casos y exigiendo también la mayor participación del Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad. Pero ¿cuál debería ser el papel del sistema de justicia, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, ¿qué debe hacer la Fiscalía y el mismo Poder Judicial? Hace un momento mencionaste justo este caso en el cual se habían identificado ya algunas personas que participaron en los hechos, Rumi. ¿Cómo la justicia o el sistema de justicia debería de actuar en casos como estos? Primero, siendo céleres en la identificación de quienes participan en estos hechos. Y en segundo lugar, cuando ya la pelota está en la cancha de la Fiscalía y también del Poder Judicial, lograr sanciones efectivas también en tiempos oportunos. Porque hemos visto que en ocasiones simplemente se dan prisiones preventivas, detenciones preliminares, pero las sentencias más bien no caen por su propio peso, ¿no? Porque de alguna manera no se hace un trabajo efectivo por parte del sistema de persecución de justicia. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que el alto nivel de rotación que han tenido los ministros en el Ministerio del Interior también ha jugado un rol trascendental en contra de la lucha de que todos los ciudadanos debemos de incardinar. ¿Por qué? Porque cada ministro del Interior que asume el puesto asume con sus propias políticas, su propia visión de cómo reducir la criminalidad. Y mientras ya está intentando implementarla, porque pasan algunas semanas, pues cambian ya de ministro, con lo cual nunca se logra realmente implementar una política regular a favor de la reducción de los índices de criminalidad. Recordarán ustedes cuando dijeron el plan Boluarte, que fue más un saludo a la bandera, un bluff ahí de que en efecto sí había un plan para reducir la criminalidad. Lamentablemente nunca la hubo, porque el primer ministro dijo, bueno, el primer ministro de entonces y el ministro del Interior, ¿no? Claro, dijeron, sí, que no hay plan Boluarte, pero sí hay un plan para reducir los índices de criminalidad. Nunca se implementó porque los ministros del Interior rotaban permanentemente. Y eso es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo. Seguro que tarde o temprano se tiene que identificar al asesino del conductor Daniel Cedeño Alfonso, que ha sido baleado, lamentablemente asesinado hace poquito, el día sábado, y obviamente su familia y los transportistas están exigiendo justicia. En este caso, cuando se identifique al asesino, al sicario asesino, ¿qué le corresponde como sanción punitiva? Si es que se ha cometido este delito, que sería el de sicariato dentro del marco de una organización criminal, porque recordemos que la mayoría de sicarios actúan precisamente bajo órdenes de una organización, pues entonces aquí correspondería, Rumi, y hay consecuencia de muerte, la cadena perpetua. Claro que sí, le correspondería esa pena. ¿Y en el caso de extorsión? Bueno, en el caso de extorsión, si es que la extorsión deviene en la muerte del extorsionado, también la norma establece la cadena perpetua en su variable más grave. Así que no estamos hablando de penas. Hay un marco de criminalidad sistemática, ¿no? Hay un marco de criminalidad sistemática, que es la nueva norma que ha aprobado incluso el Ejecutivo, en la que superponen, ¿verdad?, algunos de los delitos que ya se venían sancionando, pero que de alguna manera ya implicaría para los casos que me estás consultando, Rumi, la cadena perpetua. O sea, es decir, solo bastaría que las autoridades lo identifiquen, recaben las evidencias necesarias y el Poder Judicial cumpla con condenarlos, porque finalmente estamos hablando de delitos gravísimos. El problema siempre radica más bien en el sistema de justicia. ¿Cree usted que efectivamente la aplicación de cadena perpetua va a mitigar este tipo de acciones delincuenciales? Yo creo que el día a día nos está demostrando que no. ¿No? El día a día nos demuestra que a pesar del incremento de las penas, inclusive hasta cadena perpetua, no se están reduciendo los índices de criminalidad. ¿Qué debemos hacer? Bueno, la lucha efectiva implica que así existan penas no tan graves como las cadenas perpetuas, estas demuestren en la real sanción de quienes participan en un hecho delictivo. Por ejemplo, en el caso que acabas de mencionar, y que se identifique inmediatamente a los autores y que estos sean puestos en manos de la justicia. U otro caso paradigmático, que informe la prensa o que sea de conocimiento por la gravedad de los hechos, cumpla con sancionarse de manera inmediata. Es decir, el delincuente estaría ya advertido de que de cometer ese delito va a ir a prisión. Ese es el mejor mensaje, Rumi, para efectivizar la lucha contra el crimen.
otros mensajes, sea la ley, sea alguna medida superficial por parte del Ejecutivo, no va a dar ese resultado. Eso se ha demostrado en otras realidades, ¿no? Aquellas personas que sí temen por su libertad, en tanto sean identificados en la comisión de un delito, porque con los demás ha sucedido lo mismo. Es la prevención general negativa, ¿no? La amenaza que llamamos en derecho penal de que si yo cometo el delito me va a pasar lo mismo que al otro. Y ese es el mensaje que deberíamos de transmitir. ¿Y qué pasa si el sicario, si esta persona que asesinó a este transportista, por ejemplo, es menor de edad? Ahí hay un problema legal, porque los menores de edad, bueno, ha habido un proyecto en el que están ya reduciendo una norma en la que han reducido la responsabilidad hasta los 16 años. Es decir, podrían ya cumplir una sanción efectiva como los mayores de edad. Es decir, el sicario que actúa en el marco de una organización y tiene 17 años podría también cumplir una cadena perpetua, porque ya le aplica la norma para los adultos. Sin embargo, hay un problema de constitucionalidad, porque hay un motivo por el cual responden con 18 años a más, y ese es el motivo del desarrollo psicológico, psicofísico, del entendimiento y comprensión de las normas. Sin embargo, al día de hoy, si hablamos de ley ELAT, es decir, de aplicación efectiva, ya podrían seguir estas sanciones tan severas. La otra no significa que por ser menores de edad no puedan ser inocuizados, es decir, extirpados de la sociedad, como decía antes. No, ellos, incluso la variable más grave de un menor de 15, 16 años, Rumi, si es que comete un delito o una infracción de sicariato, podría estar hasta 5 años en un centro de rehabilitación. No es de que se le deje libre. Muchos decían, no, que el menor lo instrumentalizan y como si no pasara nada. No, también puede cumplir una sanción de esta naturaleza. Estamos en Altavoz en Radio Vital, estamos en Tribu Televisión y en Movistar. Obviamente estamos viviendo una situación de crimen generalizado en el país. Esto es... obviamente nos aterra, nos da mucho miedo, pero también estamos hablando de un crimen internacional organizado del que está hablando Hernán Garrido Leca, y para eso se requiere obviamente la atención no solo del Perú, sino de varios países para desarticular estas bandas internacionales, doctor. Tenemos dentro de las últimas organizaciones criminales que están siendo desmanteladas en nuestro país un alto porcentaje de participación de extranjeros. Exacto. ¿No? Es más, de incluso peruanos que se van al extranjero. El caso del monstruo que dirigía desde el extranjero también la organización en nuestro país y en otros países. O sea, tenemos también para exportar. Y yo creo que esta vinculación de cooperación internacional debe realmente de implementarse. Porque, por ejemplo, el caso Lavajato nos ha demostrado que solicitar información a otro país es engorroso, que requiere tiempo, años de trabajo, pero si se afianzan los niveles de cooperación, por ejemplo, para identificar a un cabecilla de una organización criminal que se encuentra en otro país y está dando órdenes en la nuestra, y se dan, por ejemplo, estas diligencias de allanamientos, incautaciones de manera conjunta, estaríamos, creo yo, dando un paso muy grande en la lucha contra el crimen organizado internacional. Se tiene que intensificar estos convenios a nivel internacional. Tienen que intensificarse porque como están de por medio de derechos fundamentales, es decir, por ejemplo, el levantamiento del secreto de comunicaciones, claro, las cuentas bancarias que, por ejemplo, cometen delitos de extorsión en nuestro país y van a parar a Venezuela, Bolivia, otros países, y se necesita la participación judicial. Entonces, como es engorroso y el trámite es muy extenso y largo, pues entonces convendría en situaciones como estas que se afiance la cooperación internacional para la lucha contra este tipo de criminalidad, porque al fin y al cabo también afecta a los países desde donde se está llevando adelante esta conexión delictiva. Yo creo que esa sería una de las mejores medidas que se podrían ir adoptando para desmantelar estas organizaciones internacionales. 7:27 de la mañana, estamos en Altavoz en Radio Vital, estamos en Tribu Televisión y en Movistar. Estamos conversando con el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista. Haremos una pausa, doctor. Síganos, estamos en las redes sociales también, estamos en YouTube como Altavoz Noticias. Ya regresamos.